Qué gusto verle. Amén. Qué gusto verle. Damos gracias al Señor por este tiempo. Si usted halla que hay algo medio raro es porque estuvieron trabajando en unas cámaras allá afuera. Ya, por eso está hay como algo extraño, pero ya gracias a Dios ya pasando. Amén. Hay que estar 10 minutos aquí y se pasa. Así que pero damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Y podemos estar aquí hoy día a pesar de todas las situaciones. Podemos llegar a la casa del Señor a darle gracias. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana allí en la orillita. Amén. Que Dios la bendiga. Me da alegría verle. Eso es lo que hay que hacer. Esforzarse. Amén. Esforzarse. Buscar cómo poder levantarse, salir. Porque cuando usted no puede, es ahí donde Dios empieza a operar. Porque usted empieza a hacer la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Amén. Mire, hay una palabra en la Biblia que está en el libro de los Salmos, que es muy hermosa y poderosa. Una palabra que está en un salmo en donde dice: quédate tranquilo, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Mire qué importante es. Una palabra que dice: quédate quieto, quédate tranquilo y conoce que yo soy Dios. Y el día de hoy quiero hablarle un poquito de esta palabra y de cómo podemos aplicarla usted y yo también a nuestra vida. Pero primero quiero partir leyéndole el Salmo 46, los primeros 3 versos, del 1 al 3. Salmo 46, verso 1 al 3, en donde dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos muy rapidito, amén. En donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué es lo que es Dios? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mire qué hermoso lo que parte diciendo el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Escuche bien esa palabra: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Verso 2 dice: por tanto, no temeremos. ¿Por qué no vamos a temer? Porque Dios es nuestro amparo, ¿sí? Y nuestra fortaleza. ¿Por qué no vamos a tener miedo? Porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de esas situaciones que usted y yo nos tocan vivir o nos tocan atravesar en la vida. Por tanto, no temeremos, dice, escucha esto, dice: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Verso 3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice Selah. Termina esa palabra ahí en el Salmo, ¿cierto? Donde dice Selah. Esa palabra Selah significa detente. En el original esa palabra significa detente, significa alto, para. Dios hará. Escuche esto: detente, alto, para, Dios hará. Eso significa esa palabra Selah, ¿sí? Y si usted se da cuenta y medita en los 3 versos que le acabo de leer yo, allí dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah, deténgase. Selah, detente, alto, para, confía en el Señor. Eso nos da a entender esa palabra Selah. Escúchame bien. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, ni por muy grave que sea, Dios nos dice: hey, detente. Confía en lo que yo puedo hacer. Detente, alto, para. Dios hará. Y qué tremendo es lo que dice este Salmo 46 en estos 3 versos. ¿Por qué? Porque dice que aunque bramen y se turben sus aguas, que aunque tiemblen los montes por causa de su braveza, que aunque la tierra sea removida, aquí dice que aunque todo eso pase, debemos ver a Dios como nuestro amparo primeramente y nuestra fortaleza. O sea que no hay nada, hermano, escúcheme bien, de lo cual Dios no nos pueda guardar, cuidar, fortalecer, librar. No hay nada de lo que Dios no nos pueda sanar. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Que muchas tormentas o situaciones difíciles pueden llegar a nuestra vida y usted y yo sabemos que eso es así.
Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener que enfrentar muchas cosas, porque no estamos libres de eso. Y este salmo da a entender que no estamos libres de nada de eso, sino que siempre usted y yo estaremos propensos a eso. Pero este salmo no se queda solo ahí, sino que también dice en el verso 1 que Dios es nuestro amparo y fortaleza. O sea que vamos a vivir situaciones, vamos a vivir aflicciones, pero que Dios, Dios es quien nos va a guardar, nos va a librar, quien nos va a dar fuerza para poder enfrentar aquello que venga. Aunque el mar, dice, aunque brame y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios es nuestro amparo. O sea, pase lo que pase, Dios es más poderoso que todo lo que podamos estar enfrentando. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso el verso 2 parte diciendo también, dice, por tanto no temeremos. Por tanto no temeremos. Por eso, aunque la tierra sea removida, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿se ha sentido usted en algún momento así? Escuche bien. ¿Se ha sentido en algún momento así, que todo lo que está a su alrededor como que está siendo removido? Que todo lo que pasa alrededor de ustedes es como que no, es inestable, es como que todo está siendo sacudido. ¿Se ha sentido alguna vez así? Como que su vida está siendo sacudida. Como que los problemas y las situaciones que tienen lo remecen, como que no lo permiten estar estable. Como que su vida está siendo sacudida y como que estamos empezando a perder quizás estabilidad. Los problemas provocan eso, pues. Las situaciones provocan eso, por eso nos preocupamos. Claro, y nos preocupamos porque decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Es como que todo lo que está alrededor nuestro se empieza a mover, empieza a perder estabilidad para nosotros. Por eso le decía, ¿se ha sentido usted en algún momento así? Pues eso es lo que nos quiere decir este Salmo 46. Y es que muchas veces usted y yo nos sentimos o nos vamos a llegar a sentir así en la vida, como que nada es estable, como que todo se mueve a causa de los problemas. Como que algo sacude nuestra vida. Y Dios a través de este salmo nos recomienda que cuando sintamos eso, cuando nos sintamos así, cuando sintamos que todo nuestro mundo se sacude, escúcheme bien, Dios nos recomienda que estemos quietos. Cuando dice que estemos quietos es que aprendamos a confiar. Vamos al verso 10, saltémonos al verso 10 de este mismo salmo, porque quiero hablar de esos 3 versos y del verso 10 también. Que no debemos correr, que no debemos desesperarnos, que no debemos angustiarnos, sino más bien dedicarnos a conocer a Dios cuando esto suceda en nuestra vida. Cuando usted sienta que todo lo que usted cree seguro se empieza a mover, empieza a tambalear, empieza a temblar, empieza a perder la estabilidad, Dios nos aconseja que no nos asustemos, que no corramos. Acuérdense el verso 1, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Nos aconseja que estemos quietos. Nos aconseja que estemos quietos, y conozcamos quién es nuestro Dios. Cuando dice que conozcamos quién es nuestro Dios, lo que Él puede hacer. De eso habla de confiar en Dios, del poder que tiene Él. Escúcheme bien, y que usted y yo necesitamos conocer. Que no debemos desesperarnos, que no debemos angustiarnos, sino más bien dedicarnos a conocer a Dios. Eso dice el Salmo 46 en el verso 10, dice, estad quietos. Escuche bien, dice, y conoced que yo soy Dios. Cuando dice estad quieto y conocer que yo soy Dios, está hablando de conocer el poderío de Él. Por eso, aunque bramen las aguas, aunque el monte tiemble y sea removido, escúcheme bien, Jehová es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio. Por eso dice estad quietos y conoced que yo soy Dios, que yo tengo ese poder, que yo gobierno sobre todas las cosas. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido. Enaltecido seré en la tierra. Entonces, en medio de todo eso que nos desespera, en medio de todo eso que nos angustia, no debemos asustarnos, sino buscar conocer el poder de Dios.
buscar conocer lo que Dios puede hacer en medio de esas situaciones y circunstancias que enfrentamos. Y debemos hacerlo de tal manera que nos hagamos conscientes que Él es nuestro Dios en medio de esos momentos difíciles. ¿Quién es nuestro Dios en medio de esas situaciones? ¿Quién es nuestro Dios en medio de esos momentos que nos desesperan y nos angustian? Claro, conocer que Él siempre será nuestro amparo y siempre será nuestra fortaleza también. ¿Y cómo usted puede saber que Él es su amparo y su fortaleza estando quieto? O sea, confiando en Él. Cuando dice estar quieto no habla de no hacer nada. Habla de depositar nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Porque pase lo que pase, en esas circunstancias que usted no puede, Dios puede. Por eso dicen que bramen las aguas. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean removidos, dice, ¡hey, quieto! Confíen, yo soy su fortaleza, yo soy su pronto auxilio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice Selah. Esa palabra siempre indica algo. Por eso que nos habla, aunque pase todo esto, Él nos dice, tengan calma, deténganse, confíen, estén quietos. Yo tengo el poder, yo puedo guardarlo, yo puedo auxiliarlo. Selah, detente, alto, Dios hará. Por eso el verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Porque, por ejemplo, ¿le ha tocado a usted alguna vez ver alguna inundación o no? Por poner un ejemplo. Meditaba en esto y decía yo, ¿qué ejemplo le coloco? Yo creo que todos hemos visto más de alguna vez alguna inundación, ¿cierto que sí? Y es terrible, ¿no? Y si usted le tuviera que estar ahí en medio de donde está desbordándose un río, no solo es terrible, es un poco aterrorizador, ¿cierto? El estar ahí, porque usted no sabe si en cualquier momento se desborda y lo arrastra a usted también. El estar ahí provoca un miedo en la persona. Escuche bien, le voy a colocar este ejemplo. El ver una inundación o que un río se desborda, escúcheme bien. O ver cómo ese río empieza a crecer y se lleva todo lo que está a su paso, lo que provoca en uno es un poco de temor, ¿no? Es miedo, lo aterroriza un poco a uno. Uno dice, no, en cualquier momento el río sale, escuche bien. Los que hemos visto eso sabemos que es impresionante y es un poco aterrador poder, esa es la palabra, aterrador. Es aterrador ver eso, cómo el río sale cuando hay inundaciones. Oh, mira el río salió, mira cómo arrastró todo, arrastró la casa, arrastró los vehículos. Ahora apliquemos o llevemos eso a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ha tenido, escúcheme bien, ha tenido usted momentos así, momentos en donde ciertas situaciones que llegan a su vida quieren como arrasar o quieren destruir todo lo que está a su paso. ¿Ha tenido alguna vez un problema así en donde usted vea y diga, no, este problema, no solo va a hacer esto, sino que es capaz de arrastrar y hacer esto otro? Yo creo que todos hemos pasado. Nosotros una vuelta tuvimos una situación así. No era solo el problema, sino que veíamos que el problema podía arrastrar con muchas cosas más. Que ese problema podía arrastrar nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia. Es como el río que sale, pues. Es como ese río que sale, que es incierto. Usted lo vio salir, el agua empezaron a tomar fuerza y empezaron a arrastrar más cosas o más lugares o más bienes de lo que ustedes y yo pensábamos que podía suceder al principio. Y nuestra vida es así cuando llegan situaciones, escúcheme bien. Nosotros empezamos a ver que esas situaciones empiezan a provocar una desestabilización en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro trabajo o en el área que sea conforme al problema que llegue. Momentos en donde ciertas situaciones que llegan a nuestra vida quieren arrasar o quieren destruirlo todo. Y no le pasa, hermano, que la sensación que provoca todo eso es miedo.
Cuando viene un problema, cuando dice, oiga, ¿sabe qué? Usted puede, no sé, tiene un posible cáncer. No provoca miedo eso. Claro, a nadie le va a provocar alegría aquello. Pero pasa eso, que esa situación, lo que provoca muchas veces, eso que viene a desestabilizar lo que está alrededor nuestro, ya sea familia, economía, trabajo, salud. Lo que provoca es miedo, ansiedad e impotencia y temor. Eso es lo que provoca una situación que usted no espera. Para eso es esta palabra. Es para aquellos que están viviendo situaciones en donde parece que la situación está desestabilizando, moviendo, quitando el piso a todo lo que lo rodea. Porque Dios a través de este Salmo 46 nos invita, escúcheme bien, a que cuando nos sintamos así, cuando nos sintamos así, Dios nos invita a que estemos quietos. Cuando dice la palabra a que estemos quietos, a que aprendamos a confiar en Él. Que aunque brame el mar, las aguas bramen, aunque los montes sean removidos, que aprendamos a confiar en Él. O sea, cuando habla de eso, dice, aunque el problema sea exageradamente grande, estén quietos. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. O sea, que yo tengo el poder. ¿Para qué? Para hacer lo que decía el verso 1. Guardarlo, auxiliarlo, protegerlo, pase lo que pase. Porque a nosotros nos cuesta poder estar quietos cuando hay una situación. Nosotros somos buenos para meter nuestras manos y no buenos para confiar en Dios. Y este verso, este capítulo, este Salmo 46, en estos versos nos enseña eso, a confiar en Dios. A que, escúcheme bien, nos invita a que cuando nos sintamos así, como que la situación que enfrentamos, hermano, nos está destruyendo todo, o está destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que usted anhela, lo que usted quiere, lo que le ha costado quizás cultivar. Esta palabra, este salmo nos invita a estar quietos, a confiar en el Señor. Nos invita a confiar en el Señor, escúcheme, y a conocerle a Él el poder que Él tiene, lo que Dios quiere hacer a través de esa confianza que nos llama a tener. Por eso dice, el verso 10 dice, y conocer, no es solamente estar quieto, no es solamente decir, yo creo en el Señor, pero dice, y conocer que yo soy yo, o sea, que tengo el poder de hacerlo. Porque nosotros podemos quizás tener fe en un momento en medio de una situación, pero para poder llegar a confiar y permanecer estable en la confianza en Dios, necesitamos conocer el poder de Dios, tener experiencias con Él. Tener experiencias con Él. A eso nos invita Dios, y eso es lo que Dios nos habla también el día de hoy en este verso 10 de este Salmo 46. Que en medio de todo lo que podamos o nos pueda estar preocupando y angustiando, estemos quietos y aprendamos a conocerle a Él. Escuche bien, estemos quietos y aprendamos a conocerle a Él, aunque bramen y se turben sus aguas, dice. Y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice Selah, deténganse. No se sigan desesperando, angustiando, atemorizando, sino que aprendan a conocerme a mí. Aprendan a confiar en mí. Claro, aprendan a conocer mi poderío, mi señorío. Por eso dice, estar quieto. Porque cuando usted y yo aplicamos ese ejemplo de que cuando el río sale y arrastra todo, cuando lo aplicamos a nuestra vida, no en lo natural, sino que en lo espiritual, en las situaciones que vivimos a diario, hermano, porque hay situaciones que vienen a remover muchas veces todo en nuestra vida. O me dice usted que de repente un problema, a veces un problema puede causar daño en el matrimonio, con los hijos, en la familia, en la salud, en la economía. A veces un problema puede puede quitarle la estabilidad a todas las áreas de nuestra vida. Bueno, Dios dice, cuando sucedan, les toque pasar eso, cuando les toque enfrentar eso, deténganse. Deténganse, estén quietos, confían. Selah, detente, alto, para.
¿Por qué? Porque el verso 1 decía que Él es nuestro amparo. Que Él es nuestro amparo, escúcheme bien, que Él es nuestra fortaleza. Que Él es nuestro pronto auxilio cuando a usted y a mí nos toca enfrentar eso. Por eso Él nos lleva a través de esta palabra, nos quiere llevar, escúcheme, a confiar en Él en medio de esas situaciones que usted y yo enfrentemos. Y aquí estamos claros que estamos hablando, ¿cierto?, de las tormentas de la vida. ¿O no? No va a ser cosa que va a salir un río y usted se va a quedar ahí confiando que el río no le va a hacer nada, lo va a arrastrar, lo va a ahogar. No estamos hablando de una inundación real, sino que tratamos de llevar esto que dice el salmista. Que Dios nos habla por medio del salmista, escúcheme bien, a esa parte, a esa parte nuestra, a esa parte, a esas tormentas que usted y yo enfrentamos en la vida. A esas situaciones, a esos problemas, a esas cosas adversas, a esas malas noticias que muchas veces llegan a nosotros. Porque si usted está cerca de un río y ese río empieza a crecer, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que arrancar, tiene que huir, ¿o no? Sí, pues de repente hay gente que dice, no, aquí estoy aguantando. Yo conocí un día una persona que dijo, no, pastor, y la Biblia dice que hay que colocarle la mejilla, dice, al que lo golpee para que le dé la otra. Oiga, lo dejaron como membrillo. Porque llevó lo natural, escúcheme bien, a lo espiritual, pues. Y Satanás anda como león rugiente buscando ¿qué cosa? Devorarnos, pues. ¿O no? Claro, y si yo le abro una puerta, me va a devorar. Pero no, él creía que no, si me pegan en un lado tengo que con la otra, pastor. Pasó con medio de 10 y los 10 le dieron. Llegó machucado, porque no entendió aquello. Por eso lo mismo pasa si usted ve que un río va a salir, no sé qué en medio. Porque el río lo va a arrastrar, lo va a ahogar. Sino que esto es llevado a lo que vivimos en la vida diaria, a las situaciones, a los problemas. Porque todos enfrentamos problemas en donde muchas veces, hermano, parece que todo lo que está alrededor nuestro, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia, es como que todo es removido a causa del problema. Un problema grave económico puede provocar eso, una desestabilización en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en la economía, en la salud, porque todo eso afecta, ¿o no? Claro, un problema matrimonial puede afectar el matrimonio, los hijos, la familia, afecta a todo. A eso me refiero. Aquí hay situaciones en nosotros en donde nosotros necesitamos, escúcheme bien, necesitamos sacar nuestras manos y dejar que Dios meta las de Él. Necesitamos dejar de luchar con nuestra fuerza para que Dios pueda operar, escúcheme bien, y usted y yo podamos conocer lo que Dios puede hacer en medio de esa situación. Por eso, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Le decía porque si usted está cerca de un río y ese río empieza a crecer, no se puede, no se quede ahí porque en el río diciendo que usted tiene fe, sino que corra, huya. ¿Por qué? Porque si se pone a esperar, el río lo va a llevar, lo va a ahogar y no la va a poder contar. Pero en las otras tormentas, le decía, en las tormentas de la vida, cuando sienta que se levantan cosas a querer destruirlo, a querer dañarlo, haga lo que dice este Salmo 46:10, pues. Cuando enfrente una enfermedad, cuando enfrente una situación, cuando enfrente un problema, del cual usted no pueda salir, en el cual usted diga, no, parece que me está dañando y está dañando todo a mi alrededor. Hagamos lo que dice este Salmo 46:10, lo que Dios nos enseña hoy día. Estemos quietos. ¿Qué es lo que es estar quieto, pastor? Es empezar a confiar en el Señor. Escuche, confiar en el Señor para que lo podamos conocer que yo soy Dios. Por eso dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Se habla de su poderío, de que Él quiere mostrar su poderío en su vida, en mi vida, de que Dios quiere hacer algo en donde usted no puede. Le decía, en las tormentas de la vida, en las tormentas, cuando se sienta que se levantan cosas a querer destruirlo, a querer dañarlo, haga lo que dice el Salmo 46:10, descanse en Dios. Escuche bien, descanse en Dios, no se desespere. Dejemos de estar corriendo de un lado para otro, porque es lo que más hacemos cuando enfrentamos problemas o situaciones nosotros. Dejemos de estar corriendo de un lado para otro y hagamos un alto en el camino y quedémonos quietos como Dios, como Dios nos llama a ser. Y esta quietud de la cual le habla o habla la Biblia aquí, no es una quietud en el sentido de no hacer nada o de volvernos perezosos, no es esa quietud. No le habla de ese tipo de quietud.
No le hablo de volvernos pasivos, porque aquí la palabra de Dios no se refiere a eso. Claro, porque la palabra de Dios en este Salmo 46:10 se refiere a que dejemos de luchar con nuestra fuerza, estar quietos, dejen de pelear con su fuerza. Nosotros somos buenos para pelear, para enfrentar las situaciones con nuestras fuerzas, cuando Dios nos enseña que la enfrentemos con las fuerzas de Él, confiando en Él. Claro, porque nosotros muchas veces llevamos por año un problema, hermano, y no nos damos cuenta que no podemos, no hemos podido en años, no vamos a seguir pudiendo, no vamos a poder hacerlo hoy. Pero si aprendemos, escúcheme bien, a confiar en Dios, si buscamos confiar en Dios, vamos a conocer el Dios que usted y yo tenemos y el poder que Él tiene también. Escuche, para poder respaldar lo que dice el verso 1, el verso 2 y el verso 3. Que aunque pase lo que pase, del tamaño que sea la situación, del tamaño que sea el problema, Él es nuestro pronto auxilio. Claro, Él es nuestro pronto auxilio. Él nos guardará, Él nos cuidará, Él nos fortalecerá, Él nos levantará. No importa lo que sea, no importa lo que viva. Por eso el ejemplo, aunque bramen las aguas, dice. Aunque el monte sea removido. Dice que esperemos en Él. Que nos detengamos. Que dejemos de avanzar nosotros. Que dejemos de hacer nosotros. Selah, detente, alto, para, deja de forzar tú. Y aprenda a confiar en mí cuando dice estar quieto. Porque cuesta estar quieto en medio de un problema. Escúcheme bien. Cuesta estar quieto. Pero si confiamos en Dios, ya no van a ser sus fuerzas, con lo cual usted va a enfrentar eso, sino que la fuerza de Dios operando a través de usted. Por eso que esta quietura no es de no hacer nada, sino de aprender a confiar en Dios y ahora hacer lo que estamos haciendo. Pero ya no confiando en lo que podemos hacer nosotros, sino en lo que Dios puede hacer. Porque la palabra de Dios en este Salmo 46:10 se refiere a que dejemos de luchar con nuestra propia fuerza, que dejemos de luchar con nuestras fuerzas humanas y nos rindamos ante Dios. Claro, que descansemos en Él y por sobre todo, que nos dejemos guiar por Él. Que descansemos en Dios y nos dejemos guiar por Dios también. Porque si seguimos luchando en medio de esos problemas, que mueven todo lo que está a nuestro alrededor, escúcheme. Lo que va a provocar en nosotros va a ser una desestabilización, ya sea en el área emocional, espiritual o física también. ¿Por qué nos enfermamos todos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque no dejamos de luchar con nuestra fuerza. No buscamos descansar en Dios, no buscamos conocer el poder de Dios, no buscamos estar quietos para poder ver cómo Dios actúa y darnos cuenta que Él actúa de una forma muy diferente a la que hacemos nosotros. Porque si usted ya ha intentado solucionar sus situaciones de una u otra manera y lo único que ha conseguido es desgastarse en su vida, enfermarse en su vida, entonces el Salmo 46:10 dice, quédense quietos. Quédense quietos, esperen, busquen conocer a Dios, esperen en Dios para que puedan ver lo que Dios puede hacer. Quédese quieto, hable con Dios, ore a Dios, descanse en Dios y pidámosle que nos muestre el camino correcto a seguir. Nehemías, usted sabe que era un gran hombre de Dios y antes de enfrentarse al rey, antes de ir a emprender la reconstrucción de los muros de Jerusalén, antes de lanzarse a cumplir su propósito de vida, la Biblia muestra que Nehemías oró muchas veces. Escuche bien, que Nehemías oró muchas veces. ¿Se acuerda cuando él ora, le cuentan la mala noticia que los muros de la ciudad de sus padres donde estaban enterrados estaban en el suelo, estaban las puertas quemadas, el templo caído? ¿Qué es lo que hace Nehemías? Después que Ananí se va, dice la Biblia que él se humilla, que él ora a Dios, que él ayuna a Dios. Escúchame bien, ¿qué hizo él? Se quedó quieto, pero hizo lo que tenía que hacer, buscó a Dios. Escúchame, buscó a Dios. Por eso que de esa quietura, de estar quieto, ese tipo de quietura de la cual Dios nos habla en su palabra, no es de no hacer nada, sino es de buscar a Dios para poder conocer su poder. Nehemías, ¿qué es lo que hace? Oró, ayunó, dice que después se paró, se secó las lágrimas y siguió haciendo lo que hacía. Él servía, era copero del rey. ¿Y qué es lo que pasa? Se quedó quieto, él no dijo nada, no abrió su boca, no hizo nada. Pero escúcheme, él conoció el poder de Dios, porque dice que el rey, el que no podía ver a nadie con la cara demacrada, porque los mandaba a matar, vio y le pregunta a Nehemías, ¿qué te pasa? Escuche, le pregunta, ¿qué te pasa? Cuando nadie podía andar con ese rostro delante de él porque el rey los mataba.
Pero se quedó quieto. Pero escuche, por eso la quietura. ¿Qué es lo que hizo? Oró a Dios, ayunó a Dios, rogó a Dios. Se paró, se secó y siguió haciendo lo que tenía que hacer. O sea, confió en el Señor. Y dice que el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Y él le dijo, no, es que me avisaron, me contaron que donde están enterrados mis padres, los muros están en el suelo, en la ciudad, las puertas caídas, quemadas, el templo caído. ¿Qué es lo que hizo el rey? En vez de matarlo a matar, en vez de mandarlo a matar, dice que, escuche, le dio permiso para que fuera a su ciudad. Estaba a 1000 kilómetros. Le dio permiso, llamó generales para que lo acompañaran con soldados. Mire, y más encima, le da toda la madera que necesitaba para reedificar. Escuche bien, le dio todo. Un rey donde era imposible que algo así ocurriera, ocurrió. ¿Por qué? Porque él se quedó quieto, confió en el Señor, pero buscó a Dios, oró a Dios, clamó a Dios, rogó a Dios y después siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y él, ¿qué pasó con él? Conoció quién era Dios, el poder que Dios tenía. Escuche, no solo recibió una mala, sino que ahora conoció el poder que Dios tenía. ¿Para qué cosa? Para sacarlo, librarlo, cuidarlo, auxiliarlo en medio de esa situación. Jesús mismo, antes de empezar su labor en la tierra, oró y ayunó por 40 días. Y aquí estamos hablando de Jesús, cuanto más nosotros. Pero ¿qué pasó después de los 40 días en el desierto ayunando y orando? El poder de Dios se manifestó a través de él, pues. Dice que salió, escúcheme bien, lleno de poder. Lleno de poder. Y por eso hacía milagros, cosas sucedían. ¿Por qué? Porque buscó primero, escúcheme bien, estar quieto. ¿Y cómo lo hizo? Llevándole el espíritu al desierto, ayunando y orando por 40 días. Y estamos hablando de Jesús. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Por eso la importancia en medio del problema, la situación de usted descansar en Dios. Porque si usted le entrega la situación a Dios, descansa en Dios, usted va a conocer, va a tener una experiencia con Dios y va a poder ver el poder que tiene Dios o lo que Dios puede hacer en su vida. Porque no hay forma de saber lo que Dios puede hacer en nosotros si usted no lo deja intervenir a Él. Él no interviene a la fuerza, no. Él pide que usted y yo le cedamos el lugar. Escuche bien, Dios espera que usted y yo le cedamos el lugar para Dios hacer algo ahí. Claro, acuérdese que Él espera que tú y yo nos inclinemos, nos humillemos, le roguemos, le oremos a Dios y le pidamos intervenir para Él poder intervenir. Por eso la gran pregunta para nosotros es, cuando hay momentos difíciles, ¿qué es lo que hacemos usted y yo? ¿Qué hace usted cuando enfrenta momentos difíciles? ¿Luchamos solo con nuestra propia fuerza? ¿Qué hacemos? Porque generalmente cuando hay un problema, nosotros, mire, oiga hermano, ¿cómo está? ¿Por qué no? No, porque tuve problema. Escucha bien. ¿Qué estamos haciendo? Enfrentándolo con nuestra fuerza, en vez de decir, no Señor, yo oro a ti, voy a ir a rogar, a clamar a ti, voy a descansar en ti y voy a seguir sirviéndote a ti. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estar quietos. Pero esa quietura no es de no hacer nada, sino de confiar en Dios, de buscar a Dios para poder conocer lo que Dios puede hacer. Para poder conocer lo que Dios puede hacer. Por eso que hay gente que no puede conocer lo que Dios puede hacer porque nunca busca la tranquilidad, el confiar en el Señor. Siempre la vida es un torbellino para ellos. ¿Por qué? Porque siempre están batallando con su propia fuerza. Y Dios nos pide estar quietos para que podamos conocerle a Él. Para que podamos conocer su poder. Por eso si usted empieza a confiar en Dios, a buscar a Dios, hermano, usted va a conocer su poder. Escuche bien, lo va a conocer. ¿Sabe por qué? Porque con su fuerza no ha podido. Y cuando yo busco a Dios, cuando me intereso por Dios, cuando amo a Dios, hermano, interviene Dios. ¿Sabe por qué interviene? Porque yo estoy reconociendo que sin Él, como dijo Jesús, yo nada puedo hacer.
Por eso la gran pregunta para nosotros el día de hoy, cuando hay momentos difíciles, ¿qué es lo que hacemos usted y yo? ¿Lo usamos solo con nuestra fuerza? ¿Lo usamos con nuestras propias armas? ¿Lo usamos con nuestras propias herramientas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿O cómo lo hacemos usted y yo en esos momentos difíciles que nos tocan enfrentar? ¿Solo corremos de un lado para otro? ¿Buscamos nuestras propias soluciones? ¿Tomamos decisiones desesperadas? ¿O descansamos realmente en Dios para poder conocer lo que Dios quiere hacer? Porque mientras no descansemos en Dios, no vamos a conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso dice el salmista dice, hey, pase lo que pase, aunque pase lo peor, aunque las aguas bramen, aunque los montes se muevan. Escuche, cuando habla de monte, habla de problemas grandes, de situaciones que son imposibles moverlas nosotros con nuestras propias fuerzas. Cuando habla de monte, habla de situaciones que es imposible que usted pueda moverlas, solucionarlas con su propia fuerza. Dice, cuando todo eso suceda, deténganse. Nosotros somos cabeza dura. Nos cuesta poder detenernos cuando hay problemas grandes. Parece que más vamos. Pablo, acuérdese que si Dios no le habla claramente, sigue dando cabezazos contra el problema que tenía. Coces contra el aguijón, le dijo. Qué duro es dar coces contra el aguijón. Cabezazos contra el muro, le dice. Por eso Pablo de repente, se le revela y dijo, Señor, ahora entiendo, porque Dios tuvo que explicarle, le dijo, entiende, mi poder se desarrolla, se manifiesta, en la debilidad. Por eso Pablo dijo, ahí está entonces, ahora cuando soy débil entonces, mi fe se fortalece, porque cuando soy débil, el poder de Dios se manifiesta a través de mí. Cuando nosotros estamos quietos, Dios opera. Cuando nosotros queremos empujar, Dios aparta y dice, hazlo tú. Pero cuando estamos quietos, Dios dice, quieto, tranquilo, confía. Yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu amparo, yo soy tu refugio, yo soy tu fuerza. Por eso solo corremos de un lado para otro o buscamos en nuestras propias soluciones. ¿Acaso tomamos decisiones desesperadas o descansamos realmente en Dios? Porque si usted no lo sabe, el correr de un sitio para otro, hará que cometamos graves errores. El buscar solución acá, solución allá, y no en Dios, nos va a llevar a cometer graves errores. En vez de arreglar un problema lo vamos a empeorar. En vez de salir de una situación nos vamos a enfermar más. Y es por eso que la invitación a través de este Salmo 46:10 es a que estemos quietos. Eso quiere decir a que descansemos en Dios y aprendamos a conocerlo. Si hay cosas con las cuales usted por años no ha podido, descanse en Dios. Entréguesela a Dios. Déjesela a Dios. Dele una oportunidad, escúcheme bien, a Dios ahí en lo que usted enfrenta y va a conocer el Dios que usted tiene. Va a poder conocer realmente ese Dios que parte diciéndonos en el Salmo 46, verso 1, que nos refugiemos en Él. Escúcheme bien, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. No solo es tu amparo, tu cobertura, tu protección, es tu fuerza. Es tu fortaleza, es el pronto auxilio, la ayuda que necesitamos cuando usted y yo no podemos. Por eso esto quiere decir que dediquemos tiempo a escuchar a Dios, a escuchar su palabra, que dediquemos tiempo a llenarnos de Él, a aprender de Él, que dediquemos tiempo a conocer sus promesas y a conocer lo que Dios puede hacer también por nosotros. Por eso dice, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos. Y no temeremos, ¿qué? Dice, aunque la tierra sea removida.
y se traspasen los montes al corazón del mar. El verso 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, detente, Selah, detente, alto Dios hará. Por eso dice, estad quieto, dice después el verso 10. ¿Cómo no vamos a estar quietos con toda esta garantía que Dios nos da? Que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado, dice, entre las naciones, enaltecido seré en la tierra si usted y yo, escúcheme, dejamos que Él intervenga en medio de nuestras situaciones. Si usted deja que Dios intervenga en medio de lo que usted no puede, Dios va a ser conocido a través de usted en su casa, en su familia, en lo suyo. Va a ser exaltado su nombre porque lo van a ver a usted. Escuche, van a ver que usted nunca pudo, pero que ahora sirviendo a Dios, buscando a Dios, amando a Dios, estando quieto, confiando en Dios, ahora sí, pues ahora sí va a poder. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. El libro de Marcos dice que Él se quiere glorificar a través de nosotros. ¿Y sabe para qué se quiere glorificar? Para que el mundo lo conozca. Para que el que no lo conoce pueda conocerlo, pueda confiar. El que no confía pueda confiar en Él. Hey, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste de eso? ¿Cómo te fue eso? ¿Cómo solucionaste? Dios fue. Y la gente va a querer buscar a aquel, escúcheme bien, que le dio la solución a usted. Va a querer buscar a aquel que lo sanó a usted, que lo bendijo a usted. Porque la gente necesita de Dios, está carente de Dios. Escúcheme bien, está carente de Dios, pero no sabe cómo hacerlo, no conoce al Dios, no ha conocido a Dios. ¿Y por qué no lo ha conocido? Porque no saben confiar en Él. Por eso Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios quiere hacer algo en usted en medio de todo eso que a usted le toca enfrentar o que está enfrentando en el día de hoy. En medio de su enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la situación económica, la situación que sea, Dios quiere hacer algo. Por eso dice, hey, confíen, 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 yo soy su amparo, yo soy su fortaleza, yo soy su pronto auxilio. Aunque el problema sea grande y sea muy grande, dice, hey, deténganse, estén quietos, aprendan a conocer mi poder, aprendan a conocerme lo que yo puedo hacer. Por eso una persona es difícil que pueda confiar en otra hasta que no lo conoce bien, hasta que no sabe qué es lo que la otra persona puede hacer. Entonces, si está pasando por tormentas, si está pasando por problemas y situaciones en su vida, hermano querido, no corra. No corra, no se desespere buscando soluciones en donde no las va a encontrar y no las ha encontrado por años. No corra a esos lugares, no se desespere ni tampoco se angustie, sino que aplique lo que dice el Salmo 46:10. Estemos quietos y conozcamos quién es nuestro Dios. Aprendamos a estar firmes en las tormentas. Y cuando sienta que su mundo a lo mejor se le mueve, cuando sienta que su mundo se sacude, porque todos tenemos un mundito. Cuando siente que ese mundito que usted tiene se le mueve, se desestabiliza, se sacude. Cuando sienta que su hogar, escúcheme bien, se está derribando. Cuando sienta que su hogar se cae, su matrimonio se destruye o su economía se viene al piso, cuando sienta eso, acuérdese de esta palabra. Acuérdese que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermano, acuérdese que Él es nuestro pronto auxilio en medio de esas situaciones, de esas tribulaciones, de esos problemas que estamos enfrentando o que usted siente que está pasando allí en su vida. No tenga miedo. Claro, mira al de al lado y dígale, hey, no tengas miedo. Claro, dígale, Dios es tu amparo. Él es tu fortaleza. No tengas miedo, dígale, Él es tu pronto auxilio. Estate quieto, dígale, no le dé un tate quieto, estate quieto, dígale. Y aprende a conocer a Dios. Porque eso es lo que nos falta, pues conocer a Dios. Si nosotros lo conocemos de oída, como dijo Job. Job lo conocía, era un hombre que creía en Dios, confiaba en Dios, pero solo de oídas. Hermano, Job pasó muchas cosas, pero no había tenido una experiencia con Dios. Por eso cuando la tuvo, todo cambió en Job, aún, escúcheme bien, confiando Job con todo su corazón en Dios, porque él no lo negó, no renegó de él.
Pero aún así, escúcheme, Dios necesitaba que Job tuviera una experiencia con él. Por eso Dios permite que pase todo lo que pasó a Job. Porque Job necesitaba conocerlo ahora no por lo que escuchaba, sino a través de una experiencia con él. Por eso Job lo conoce en el último, en el torbellino. Dios le habla y le da a entender cosas que Job dice: oh, yo hablaba cosas que eran hermosas, poderosas, pero que no entendía, decía. Y a nosotros nos sucede igual. De repente hablamos cosas hermosas que no entendemos. Por eso cuando viene una situación, no confiamos en Dios, queremos seguir empujando, nos cansamos, nos enfermamos. Hermano, en vez de buscar, conocer más a ese Dios todopoderoso que puede guardarnos, cuidarnos y auxiliarnos en medio de las tribulaciones. Por eso no tenga miedo, no corra, no se desespere. Porque esta palabra de parte de Dios dice que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice: hey, deténganse. Selah, deténganse. Deténgase, alto, pare. Dios hará. Porque si usted puede parar el bramido de las aguas, puede hacer que los montes no tiemblen, que la tierra no sé, hágalo. Pero si no, deténgase. Claro, aprenda a detenerse. Si hay un problema, y usted no puede con él, aprenda a detenerse. Aprenda a estar quieto, a buscar a Dios, a orarle a Dios, a descansar en Él, a confiar en Él. Y va a conocer el poder que tiene Dios para restaurar, sanar, levantar, hacer nuevas todas las cosas. Si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Por eso Job solo, hasta que entendió. Job también en un momento en el capítulo 10 dijo: estoy castiado de toda esta cuestión. Dijo: quítame la vida. También dijo como Elías: Señor, mátame. También lo dijo Job en el capítulo 10. Escúcheme, si también pasó muchas cosas, por eso le hablaba, dice al final, dice: yo hablaba cosas tan hermosas, tan preciosas, pero que no entendía. ¿Me entiende? Porque cuando viene el problema, ¿qué es lo que nos viene? Miedo, pues. ¿Qué es lo que nos viene? Espanto, terror. Porque cuando viene un problema no solo es un problema, sino que parece que mueve todo lo que nosotros creíamos que estaba estable. Una situación, hermano, daña nuestro entorno, nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra casa. Lo daña, pues, a través de las preocupaciones, la incertidumbre. Y es ahí donde opera el enemigo y no nos permite, escúcheme bien, no nos permite poder descansar en Dios. Por eso nos llena de preocupaciones. Es como que no vamos a salir. Pero cuando usted y yo confiamos en Dios, Dios nos saca. Por eso dice: y conozcan quién soy yo. Claro, ¿para qué Dios dice: confíen? Para que lo conozcamos. Es para que lo conozcamos. O sea, en otras palabras, escúcheme bien, para ver la respuesta que a lo mejor por años usted y yo no hemos podido ver. Entonces no perdamos la fuerza. Escúcheme bien, no perdamos la fe en Dios y en lo que Dios también puede hacer. No lo hagamos. Estemos quietos y conozcamos que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que en Él está el poder, escúcheme bien, de hacer todas las cosas nuevas, de mudar el tiempo, de acelerar los tiempos, de detenerlo. En Él está el poder. Estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. Digámosle al Señor: revélate a nuestras vidas, Señor. Claro, y que esta palabra, hermano, nos lleve y nos motive a no desesperarnos más. Porque si usted y yo meditamos en esta palabra, escúcheme, y en esta palabra Dios nos invita a conocerlo, entonces si usted se desespera es porque literalmente no quiere conocer a Dios. Porque la única forma que lo conozcamos es que estemos quietos, que aprendamos a confiar en Él. Usted no puede aprender a conocer a Dios si no confía en Él. Claro, porque Dios no se mete en su pelea. No se mete. Dios, escúcheme bien, Dios a usted lo llama a salir de ella para Él, hacer suya la batalla. Se lo dijo a Josafat: rey Josafat, no es tuya la batalla. No habrá para qué peleen ustedes.
Pero sí les dijo, salgan mañana a enfrentar de madrugada a los que vienen. Pero les dijo, no es de ustedes la batalla. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo confiamos, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, pero Dios interviene. Y cuando Dios interviene, ¿sabe con qué se encuentra usted después? Con los resultados de esa palabra que Dios nos da. Fue lo que pasó con Josafat. Cuando llegaron a ver, iban a pelear, tantos muertos. Dios había turbado a los tres reyes, a los tres reinos. Se mataron entre ellos en la noche. Y dice que solo llegaron a recoger el botín que quedaba. Entonces eso pasa cuando confiamos en el Señor. Estén quietos. Están quietos, le dijo así a Josafat. Rey Josafat, no se preocupen, estén quietos. No es de ustedes la batalla. Esta batalla es del Señor. ¿Y qué hizo Josafat? Le entregó la batalla, estuvo quieto e hizo como Dios le dijo. Y vamos a salir mañana, pero escuchen, se prepararon todos para la batalla, pero ya sabían que la batalla no era de ellos. Por eso es que cuando Dios no habla de estar quieto, no es de no hacer nada, sino que es de seguir confiando en el Señor, seguir creyéndole a Él, seguir buscando de Dios, escúcheme bien, seguir buscando de Dios, porque Dios tiene en sus manos nuestra situación. Claro, y cuando Dios tiene en sus manos nuestra situación, eso garantiza el resultado de Dios para nuestras vidas. Por eso que después ustedes dicen, no, yo sé lo que Dios puede hacer. Conoció a Dios. ¿Y cómo lo conoció? No por lo que le dijeron, sino por la experiencia que usted tuvo con Él. Por el resultado que Dios le dio a esa situación, a ese problema, a esa enfermedad o lo que sea que usted haya estado enfrentando. Estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. Revélate a nuestras vidas, Señor, y que esta palabra nos lleve y nos motive a no desesperarnos más. Que esta palabra nos lleve a no angustiarnos más, sino a descansar en Dios, a conocer sus promesas y a conocer lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Hermano, que esta palabra nos lleve a eso. Que esta palabra nos lleve a conocer que en medio de la enfermedad Él es nuestro sanador. Lo dice la Biblia. Yo soy tu sanador. Entonces esta palabra nos tiene que llevar a conocer a ese Dios que sana, pues. Claro, a conocer que en medio de la crisis económica Él es nuestro proveedor. Si usted no sabe que Dios es su proveedor, escúcheme, se va a pasar la vida en el mundo buscando cómo conseguir, cómo alcanzar las cosas que Dios le quiere proveer. Que Dios le quiere proveer cuando usted está quieto, cuando usted confía. Que Dios quiere sanar cuando usted confía en Él, cuando usted está quieto. Que esta palabra nos lleva a conocer que en medio de las caídas Él es quien nos levanta. Claro, a conocer que cuando hemos pecado Él es quien nos perdona. Que esta palabra nos lleva a conocer que Dios, el que transforma, el que cambia, el que nos da vida eterna. Pidámosle a Dios que nos ayude a conocerlo y que nos ayude a descansar en Él. Y esta palabra nos enseña cómo hacerlo. Escucha, esta palabra nos enseña cómo descansar en Dios. Usted muchas veces quiere descansar en Dios, pero no quiere dejar de intervenir en lo que Dios quiere hacer. No estoy descansando en Dios, pastor, pero sigue metiendo las manos en donde usted ya soltó, tenía que haber soltado. Cuando lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios, es amarlo a Él, buscar estar en comunión con Él. Escúcheme bien, porque Él quiere mostrarse a usted, Él quiere tomar su problema y darle una solución. Por eso si estamos enfermos, Él es mi sanador. Si hay crisis económica, Él es mi proveedor. Si no conozco a Cristo, Él es mi salvador. Si he pecado, Él es quien perdona mis pecados. Tenemos que conocer a Dios, si no vamos a vivir siempre, escúcheme bien, como Job. Como Job. A lo mejor teniendo fe en Dios, pero sin aprender a confiar completamente en Dios. Porque ese fue el problema de Job. Job 3:25 dice, lo que yo temía, lo que yo le tuve miedo, eso fue lo que me aconteció. Y eso habla de que Job lo conocía, tenía fe en Dios, pero todavía le faltaba llegar a confiar en Él. Y confiar en Él para todo. Escuche, porque Job no tenía problema, pero pensaba que si sus hijos pecaban, estaban en malos pasos. Por eso hacía holocaustos todos los días. Por si acaso sus hijos fallasen. Claro, y así muchas veces andamos nosotros. ¿Será que Dios? ¿Será que me puede pasar esto? ¿Será que me puede pasar esto? ¿Será que saldré de esto?
¿Será que Dios me proveerá de esto? ¿Será que Dios me sanará de esto? Andamos como Job, confiamos, creemos, pero todavía no aprendemos a confiar en Él completamente. Eso pasa con Job. Job 3, capítulo 3, verso 25 lo dice. Ahí Job dice: lo que yo temí, a todo eso que yo le tuve miedo, dijo, eso fue lo que me sobrevino, lo que me aconteció. Por eso hay cosas que usted no puede enfrentar, en donde usted no va a ganar, donde a lo mejor lleva años tratando de enfrentarlo, luchando, empujando con su fuerza y no ha logrado nada. Suéltelo. Y suéltelo en las manos de Dios. Claro, ore a Dios y dígale: Señor, yo me determino a soltar esta situación. Acuérdese lo que pasó con Ana. 12 años, Ana, 10 años subí al templo y lo mismo, siempre lo mismo, el mismo dolor, la misma angustia, la misma depresión. Pero hubo un momento en que dijo: no, Señor, yo vengo y suelto esto delante de ti. Y si tú te dignares a mirarme, Señor, y a traer respuestas hacia lo que yo quiero, porque en palabras mías, pero le dijo eso. ¿Y qué hizo Dios con ella? Recibió lo que Ana soltó. Y Dios tomó el problema que tenía Ana en sus manos. Y al año, lo que Ana no podía concebir, no podía tener hijos. Escúcheme bien, al año, justo en el momento que la mujer, escúcheme bien, concibe, dice la Biblia, dio a luz un hijo. No podía darlo a los 5 meses porque las guaguas nacen de nuevo. Por eso dice al año, en el momento en que la mujer, en el tiempo de concebir, listo. O sea, eso habla de que en la fecha exacta de cuando oró a cuando tenía que nacer el bebé, nació. Entonces a lo mejor usted ha caminado con años con muchas situaciones. A lo mejor por años hemos tenido situaciones, hermanos, y las tenemos porque no queremos soltar. Todavía seguimos nosotros. Hay un momento en que hay que aprender a soltar. Esta palabra nosotros la vivimos con la pastora, con mi esposa. Había una situación tan grande, ¿sabe? Que no sabíamos qué hacer. Orábamos, llorábamos. Y en un momento dijimos: no, hay que soltar porque orábamos por lo mismo, llorábamos por lo mismo. Imagínese usted pasándose 20 años llorando por lo mismo. Cuando la Biblia dice que por la noche, ¿qué cosa? Y por la mañana, por la noche, ¿qué cosa? Pero por la mañana, que por la noche, ¿qué cosa? Y por la mañana, ¿qué quiere decir eso? Que su problema tiene solución, po. Que lo que vivimos, hermano, tiene que pasar. Pero nosotros nos quedamos solo con la noche, solo con el lloro. Cuando, cada noche tiene una mañana. Cada noche, cada día, escúcheme bien, tiene una noche y tiene un día. O sea, eso quiere decir, que cada problema también tiene una solución. Pero tenemos que aprender a descansar en Dios, a decirle: Señor, yo determino, porque Dios no le va a sacar algo a la fuerza a usted. Dios no es así. Él no va a llegar pateando su puerta, la puerta de su vida, la puerta de su corazón. No, Dios no patea, Él está siempre tocando. Ábreme. ¿Cómo toca la puerta? A través de lo que Dios me habla. Me dice: déjame entrar. Quiero que me conozcas. Quiero que me conozcas. Quiero que sepas que yo soy tu amparo, que soy tu refugio, tu pronto auxilio. Quiero que sepas que no importa del tamaño que sea tu problema, si es del porte de un monte, si es del porte de un mar, no importa, dice Dios. No importa cómo sea, detente, abre tu corazón. Yo quiero entrar, quiero hacer algo ahí, quiero que me conozca. Dios quiere, ¿sabe de lo que más te ha interesado Dios? Que usted y yo lo conozcamos. Es de lo que más Dios está interesado. Por eso envió a su mismo Hijo, él mismo en la persona del Hijo, vino a darse a conocer, a mostrarse, estuvo en medio nuestro, con nosotros. Hoy día habita por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero Él quiere que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Porque no hay forma de conocer cómo es Dios si no confiamos en Él. El estar quieto es confiar. Es confiar, es venir cada día a la presencia del Señor y decir: no, yo te voy a alabar, yo te voy a gozar. Escúchame, me voy a gozar delante de ti, te voy a adorar sin importar lo que estés viviendo. ¿Por qué sin importar? No porque no me importe, es porque sé ahora que es Dios quien tiene el problema mío en sus manos.
Y como sé que es Dios el que tiene el problema en sus manos, sé que Él también tiene mi solución. Sé que Él tiene mi respuesta. Porque aunque los montes, aunque los mares, sea del porte que sea, hey, quédense quietos, aprendan a confiar. Y van a ver quién soy yo, me van a conocer. ¿Sí? Entonces, si hay alguna situación, si usted vino con una situación hoy día, ahí en su puesto, póngase en pie, por favor. Y preséntesela al Señor. Dígale: Señor, yo no puedo, pero ahora sé que tú sí. Señor, y si no he sabido cómo confiar, ahora tu palabra, ahora lo que tú me has hablado por medio de la Escritura, Señor, me dice que tengo que aprender a confiar, que el estar quieto es confiar. No es dejar de buscarte, no es dejar de orar, no es dejar de seguirte, no es dejar de tener como no, sino que es confiar. Y cuando yo confío en alguien, lo busco, estoy más tiempo con él porque confío, le creo. Estoy seguro de quién es, lo que puede hacer, de cómo va a responder. Pero lo hago con esa paz, con esa tranquilidad. Escúcheme bien, de que yo voy a conocer el poder que Él tiene para sacarme de esa solución, para darme una solución, para sacarme de esa situación, para darme una salida al problema que enfrento. Por eso David decía: yo me encontraba como en un hoyo de la desesperación. No es que estaba en un hoyo, pero los problemas que tenía, la situación que estaba enfrentando, escúcheme, era como si estuviese en un hoyo de pura desesperanza, de algo que él no podía vencer. Pero ¿sabe lo que dijo David? Dijo: alcé mi vista a Dios, clamé a Él, oré a Él. Dice: y Él me oyó. Escúcheme bien, porque cuando usted ora a Dios, clama a Dios, Dios no cierra su oído. Dice: Él me oyó, mire, y me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. El lodo cenagoso, ¿sabe qué es lo que es? Es un barro donde usted cae y no haya cómo sacar el pie. Y cuando lo saca le queda toda la carne pegada en el barro, sale el puro hueso. Es un lodo cenagoso, algo que lo chupa, que no le permite salir. David dijo: me sacó como del hoyo de la desesperación, como del lodo cenagoso. Dijo: y puso mis pies en un lugar alto, en una peña, en algo firme. Entonces, cuando oramos a Dios, clamamos a Dios, ¿nos ayuda Dios o no? ¿Es nuestro auxilio, no? ¿Es nuestro refugio? ¿Es nuestro amparo? Claro que sí, pues. Pero es usted, soy yo el que tengo que venir a Él, levantar la vista a Él y reconocer que sin Él no puedo. Sí, reconocer que sin Él no puedo, porque cuando reconozco eso, Dios dice: oh sí, aquí yo tomo el problema, yo tomo la enfermedad, yo tomo la situación. Y su nombre glorificado. La tierra lo conoce, la gente lo conoce, su casa lo conoce. Porque usted sabe lo que hizo, rindió su corazón a Dios. ¿Sí? Entonces los problemas tienen solución, tienen. Y la solución se llama Jesucristo. Vamos a orar al Señor, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas a cómo enfrentar las situaciones, pero también a cómo poder salir de ellas, Señor. Padre, y tu palabra lo primero que nos enseña es que tú eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestro pronto auxilio.